Tengan todos muy buenos días. Qué bueno es poder encontrarnos en nuestro tiempo devocional el día de hoy. Esperamos que esté con su tacita de café, que esté con su Biblia, ya sea en físico o en su dispositivo, y que nos dispongamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Le pido por favor que me acompañe en oración y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de encontrarnos en esta ocasión a través de este medio. Gracias, Señor, porque tu palabra tú la ocupas para tus propósitos y no regresa vacía. Queremos, Señor, en este momento rogarte que tú nos puedas instruir, que nos enseñes, que podamos nosotros descubrir algunas cosas que probablemente es importante que nosotros le pongamos cuidado o las mejoremos. Tú eres, Señor, quien va delante de nosotros, quien va guiando nuestro camino. Y lo que nosotros buscamos, Señor, es crecer y parecernos más y más a ti. Así que te entregamos este tiempo para que tú lo uses, para que tú te glorifiques y gracias nuevamente por darnos la oportunidad de aprender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queremos entonces tener el día de hoy la apertura, nuestro primer capítulo de una serie que llamamos Imagina lo que puedes hacer. Y es que esta es una de las frases que nosotros en algunas ocasiones escuchamos de padres de familia para con sus hijos cuando están estudiando, están por entrar a estudiar a nuestra universidad. Tenemos algunas herramientas como Career Direct que nosotros usamos en la universidad para mostrar a los estudiantes el enorme potencial que Dios les ha dado y cómo ellos pueden de manera disciplinada crecer y pueden llegar a conquistar muchísimos terrenos y pueden llegar a hacer muchísimas cosas con su vida. Y es bien interesante cuando los padres de familia le dicen a sus hijos, eh, no te pongas límites, seguí adelante, contás con nosotros, aquí estamos. Y se forma ese vínculo especial entre los padres de familia, eh, con el apoyo de la universidad, para que los estudiantes puedan llegar muy, muy lejos. Pero yo quisiera usar esta figura para también que nosotros tengamos la oportunidad de preguntarnos hasta dónde podríamos llegar, qué impacto podríamos llegar a tener. Imaginémonos todo lo que podríamos llegar a hacer si pudiéramos poner en práctica los principios que esta mañana y durante los próximos viernes, si Dios permite, vamos a tener la oportunidad de analizar. Dios nos ha dado la oportunidad como universidad para poder ser de impacto en nuestra sociedad y es bien interesante cómo un estudiante cuando entra a cursar una asignatura y va asimilando el contenido, tiene un desarrollo que es palpable, que es notable. Al final de la asignatura, el estudiante ya maneja ciertos conceptos, pero no basta con solamente tener la teoría, sino que se nota el gran impacto en la persona cuando ya también lo vuelve práctico. Nosotros también como universidad tenemos áreas especializadas para que cada una de las carreras que están cursando nuestros estudiantes puedan también ser puestas en práctica. Tenemos el servicio social, tenemos la proyección social, y es bien interesante cuando nuestros estudiantes llegan a un punto en su carrera cuando ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Ellos se dan cuenta no solamente de lo que conocen, sino que al estar en contacto con la sociedad, con sectores vulnerables, ellos se dan cuenta también del aporte que pueden realizar para la sociedad. No solamente se dan cuenta que ya conocen y que ya saben, se dan cuenta que hay muchas personas que necesitan que ellos pongan en práctica sus conocimientos. Se dan cuenta de la realidad en nuestro país. Hemos tenido la oportunidad como universidad a través de las distintas carreras de llegar a muchas partes, a muchas zonas que están en situaciones vulnerables a través de carreras en el área médica. ah, Hablamos acerca del doctorado en medicina, de nutrición, de enfermería, también en la parte legal. Hablamos también de levantar personas también que puedan ayudar a otros a aprender acerca de temas de emprendedurismo, acerca de atender la necesidad en el área psicológica.
etcétera. Definitivamente es un reto tremendo que tenemos nosotros como universidad de abrir las puertas para que nuestros estudiantes, cuando puedan llegar al ejercicio de su profesión, no vean sus habilidades, el desarrollo de su conocimiento como algo solamente para buscar un beneficio personal, sino que vean la gran oportunidad para poder impactar la vida de otros. Y es de eso lo que estamos hablando, la oportunidad que tenemos de llegar a ser de impacto. Imaginémonos entonces cómo nosotros podemos llegar a brindar un aporte importante a diversos sectores, no solamente por un compromiso adquirido, no solamente porque es algo que se desarrolla y ya se tiene estipulada de cierta manera, sino porque todas estas cosas nacen de los principios que sostienen nuestra universidad. Si nosotros hablamos acerca de amor, de compasión, de misericordia, de solidaridad, si hablamos acerca de el cariño que se debe tener para con otros, esto lo podemos hablar de esta manera porque nosotros lo hemos recibido primero en la figura de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio completamente por nosotros. Y si hablamos de cuidar de los demás, es porque en realidad nosotros hemos encontrado en Jesús aquel que ha cuidado de nosotros, el que se acercó para darlo todo cuando nosotros no podíamos pagarle, no podíamos devolvérselo. Y Él nos cautivó. Y es exactamente eso lo que se necesita a nuestro alrededor. Pero si nosotros analizamos un poco en nuestro contexto, hablando de nuestro país, podríamos hablar muchas cosas acerca del mundo, pero si puntualizamos esta necesidad en nuestro país, lo que nosotros vamos a encontrar probablemente a nuestro alrededor, pensando en nuestro lugar de vivienda, pensando en algunas actitudes dentro del trabajo, probablemente va a ser una tendencia al manejo de nuestras emociones de manera equivocada, a tener ira, a generar discusiones improductivas. Probablemente nosotros vamos a encontrar dentro de nuestros hogares o dentro de nuestros lazos familiares algún tipo de malos entendidos, de tensión. Todo esto está a la orden del día y lo encontramos no solamente con personas conocidas, sino que lo encontramos también cuando nosotros vamos por la calle y lo encontramos en el centro comercial y lo encontramos en cualquier parte. No es algo normal, no es algo común encontrar que nosotros mismos como compatriotas nos llevemos tremendamente bien. Estamos hablando de que nos gustaría vivir en un lugar donde todos nos tratemos con cortesía, amabilidad, pero esto no lo encontramos. Usted va a una agencia de algún servicio y usted pues recibe un trato dependiendo del interés que tenga la persona en usted. O quizás usted puede encontrar una dificultad tremenda cuando usted tiene una enfermedad y usted acude a algún hospital o a algún lugar de atención médica y probablemente no recibe la atención que usted espera. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Cada uno de nosotros tenemos ejemplos al respecto y esto es algo que nuestra sociedad anhela y necesita, el hecho de poder encontrar personas que puedan ayudar en los momentos de necesidad, como algo no solamente ocasional, sino como un estilo de vida. Y es aquí donde los principios bíblicos se hacen palpables. El apóstol Pablo comienza su carta, lo resalta en Efesios, hablando al respecto, y dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, si me pueden acompañar a esta cita, Efesios 4, 25, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y comienza a dar ciertas características importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son características tremendamente visibles en la vida de alguien que sigue el modelo de Jesús. Nuestra sociedad probablemente no lo comprendería, porque alguna persona puede pensar que esto es algo que sale solamente por proponérselo, pero en realidad esto es un cambio completo que viene en la vida de la persona para que pueda llegar a expresar estas actitudes de pensar en los demás antes de pensar en sí mismo. Imagine lo que usted puede llegar a hacer si usted pone en práctica estos principios diariamente. No es algo fácil, no es algo cotidiano, pero lo que sí le garantizo es que de parte del Señor, Él le va a brindar múltiples oportunidades para que usted pueda tratar a los demás de una manera decente, decorosa, amable. Dios le va a dar oportunidades, le va a abrir puertas para que usted pueda ser de impacto a muchas otras personas. Eh, por favor, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, porque precisamente Pedro resalta estas características como parte del cambio que ya Dios ha hecho en nosotros. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, y viene este rasgo que es el que estamos resaltando en esta oportunidad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, cuando nosotros tomamos el consejo de Dios y lo aplicamos a nuestra vida, experimentamos la vida de Cristo en todo lo que hacemos, naturalmente nosotros vamos a ir desarrollando estas características en nuestra vida, no vamos a poder estar ociosos, no vamos a poder estar sin fruto, sino que vamos a experimentar la vida de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Así que para conocer lo que nosotros somos capaces de hacer con el poder de Dios en nuestra vida, quisiera resaltar en esta oportunidad dos cosas que son importantes, que debemos tomar en cuenta para que nosotros podamos ponerlas como insumo en nuestra vida para llegar a ser de impacto en la vida de muchas otras personas. En primer lugar, es importante que nosotros debamos estar a la altura de nuestro nombre. Usted tiene que estar a la altura de su nombre, el nombre que tiene usted en la persona de Cristo, basado en la identidad de nuestro Señor. Y de hecho, cuando Pedro presenta estas características y cuando se menciona el afecto fraternal, la palabra que el apóstol Pedro está utilizando es la palabra Filadelfia. Nosotros hemos escuchado este nombre a raíz del nombramiento de una ciudad de los Estados Unidos, Filadelfia, que fue fundada para pensando en que en este lugar se pudiera hacer notorio este rasgo del afecto fraternal, de lo bien que cualquier persona que viviera dentro o que llegara de visita pudiera experimentar, el tener una relación fraterna
de hermandad, y esta ciudad hasta el día de hoy es conocida como la ciudad del amor fraternal, porque esa fue la razón por la que, con la que fue fundada. Los habitantes de esta ciudad en la actualidad saben si esto es así o no es así, si responden al nombre de la ciudad o no lo hacen. Pero es importante que tal y como esta ciudad expresa ese deseo de que la gente que viviera ahí se llevara bien y tuviera relaciones armoniosas, nosotros también podamos comprender que el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida es a ser consecuentes con el nombre que hemos recibido. Al mencionar la palabra cristianos, nosotros tenemos la connotación en la actualidad de pertenecer a una iglesia o de seguir los principios de Cristo. Sabemos que para los primeros cristianos fue un apodo, un nombre despectivo, porque hablaban como Jesús, pensaban como Jesús. Y qué interesante también es que nosotros en la actualidad, al llamarnos Universidad Evangélica, podamos también pensar en la importancia de que lo que nosotros vivimos sea consecuente con lo que nosotros creemos y por lo que surgió nuestra universidad. Los principios y valores que nosotros decimos tener no solamente están puestos en nuestras paredes, sino que cada uno de nosotros no creemos que lo hemos alcanzado ni creemos que somos perfectos, pero sí creemos que tenemos la misión de marcar una diferencia en nuestra sociedad, porque al recibir este nombre estamos presentando el mensaje del Evangelio que cambió y transformó la vida de muchas personas a raíz del amor, del gran amor entrañable que hemos recibido en Cristo. Y teniendo tanto amor en nuestro corazón, la idea es que nosotros también podamos ser esos canales de bendición para la vida de muchas otras personas. Debemos actuar en consecuencia con el nombre que hemos recibido. De manera individual, es importante que los principios con los que nosotros nos manejamos en nuestra casa, tratamos a nuestra esposa, nuestro esposo, tratamos a nuestros hijos, sean los principios con los que nosotros que hemos decidido creer. Si nosotros hemos decidido darle nuestra vida a Jesús, Él tiene muchísimos principios para poder interactuar en casa y poder crecer y amarnos y disfrutar la vida que podemos compartir como familia. Si nosotros en la Universidad Evangélica del Salvador hemos recibido esta, eh, estos principios de parte de muchos hermanos que han sido quienes han fundado esta universidad y nos han dejado su legado. Nosotros también ahora tenemos el compromiso de vivir de acuerdo a estos principios. En primer lugar, si nosotros creemos que podemos llegar a impactar nuestra sociedad, tenemos que vivir en consecuencia con el nombre que hemos recibido. Y cada uno de nosotros dice la palabra del Señor que tenemos un nombre nuevo escrito. Nosotros ahora conocemos un poco y por eso al llegar a la palabra de Dios vemos cómo es eh, normal en el reino de los cielos que nosotros podamos tratar las cosas con paciencia, sabiduría, el tono con el que nos expresamos, la forma en la que abordamos a los demás son distintivos. La Biblia nos dice que nosotros debemos forjar nuestras amistades eh, basándonos en todos estos principios. Debemos quitar de, de la forma de vida que nosotros tenemos el actuar de manera iracunda. Debemos nosotros buscar oportunidades para alimentar al que tiene hambre. Debemos nosotros tener la oportunidad de edificar a los demás con nuestras palabras. Debemos nosotros quitar todo tipo de amargura de nuestro corazón en todas las cosas que nosotros hacemos. Y dentro de nuestra universidad, cada uno de nosotros tenemos contactos diarios con muchas personas. Aquellos que están atendiendo, quizás a estudiantes, tienen la oportunidad de darle un trato muy especial, pero también debemos pensar en el trato que nos damos. De distintas áreas tenemos relación porque nuestro trabajo implica el hecho de tener diferentes procesos. Pensemos también si
no nos está animando la palabra a mejorar el trato que tenemos unos con otros también dentro de la universidad. Debemos encontrar nuevas maneras para poder practicar la bondad y debemos también entre nosotros tener la oportunidad para perdonarnos. En toda relación hay fricción, en toda relación tenemos desacuerdos, pero nosotros hemos sido llamados a tener como característica que como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a otras personas. Esto es vivir en consecuencia al nombre que hemos recibido y esta es una manera muy impactante en cómo nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva de vida y tal y como uno de nuestros estudiantes va recibiendo diferentes conocimientos y va siendo moldeado para poder ejercer y gracias a Dios por el reconocimiento y el prestigio que tiene nuestra universidad. De la misma manera, nosotros también en Cristo estamos día con día siendo formados por nuestro Señor para ir cambiando, dejando las cosas que no son de Él y adaptando a nuestra vida esos principios que nos van a ayudar a crecer. En primer lugar, entonces, debemos de vivir de acuerdo al nombre que hemos recibido. En segundo lugar, nosotros necesitamos también forjar nuestras amistades en la confianza. Cuando hablamos de forjar, hablamos de un proceso. Se nos viene a la mente un herrero, se nos viene a la mente alguien que está tallando un material y de la misma manera en una relación de amistad con otra persona, nosotros también día con día vamos teniendo la oportunidad de mejorar nuestro trato para con los demás. Obviamente necesitamos comenzar por nosotros, pero para lograr esto también tenemos que analizar que nuestras palabras puedan ser amables, y tener un equilibrio entre esas palabras amables con palabras de verdad. No estamos hablando que por ser amables vamos a dejar de decir la verdad, ni estamos diciendo que por decir la verdad nosotros vamos a decirlas de manera tosca y de manera que puedan herir a otras personas. En el texto que leíamos en Efesios, y recordando este pasaje, puedo leer nuevamente el capítulo 4, versículo 25, donde dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo está haciendo esta indicación a la iglesia de Éfeso, mandándoles que quiten la mentira de su manera de trabajar con otros, de relacionarse con otros, y que en lugar de eso, ellos puedan de manera natural, de manera normal, en todas sus transacciones, en todas sus pláticas, hablar con verdad. ¿Por qué? La característica que él resalta es que somos miembros los unos de los otros. Así que la confianza debe generarse para establecer relaciones fuertes, relaciones saludables. No podemos nosotros avanzar y crecer en nuestras amistades si no confiamos en los demás. Para poder crecer en una amistad, en una relación, hablamos laboral dentro de nuestra universidad, necesitamos confiar en los demás. Esto no es algo fácil, pero cuando hablamos de afecto fraternal, cuando hablamos de Filadelfia, estamos hablando que esto puede llegar a comenzar con un espíritu de confianza, con la voluntad de ser honesto, pero con la voluntad también de ser una persona amable. Debemos hablar con honestidad y esto no significa decir las cosas, solamente las cosas que nos convienen o hablar de una manera en la que escondemos la verdad y solamente adulamos a los demás. No estamos tratando este tema de nuestra manera de expresarnos como una excusa para poder solamente lograr nuestros propósitos. Al hablar verdad y al hablar con mucho tacto, nosotros vamos a poder crecer en confianza y esto nos va a ayudar a que nuestras relaciones puedan fortalecerse. En algún momento hemos conocido personas que usan la excusa de que porque son personas muy honestas, eh, mencionan que son personas muy directas y eso les da la oportunidad y la excusa de poder pasar por encima de las otras personas, herir sentimientos, tratar
de una manera tosca a otros. Y en muchas ocasiones, quizás dándose cuenta o no dándose cuenta, pasan hiriendo a otros con sus palabras. Esto no es algo que debamos pasar de largo, es algo a lo que le debemos poner mucho cuidado, porque puede ser que seamos personas que tengamos mucha razón en lo que estamos expresando, pero también es importante que nosotros podamos saber cómo decir las cosas. Esto es algo aprendido, de la misma manera en la que cuando vemos a un bebé que está aprendiendo, está dando sus primeras frases y luego le enseñamos a que vaya construyendo su lenguaje. De la misma manera, nosotros también vamos por la vida aprendiendo cómo debemos dirigirnos a otras personas. Esto es algo también en lo cual quizás muchos de nosotros nos hemos equivocado en ocasiones anteriores, hemos expresado cosas que han sido palabras como una espada que han llegado y han herido a otras personas. Nosotros necesitamos hablar con honestidad, esto es lo preciso, pero esto no nos da a nosotros la facultad para que al ser directo con las demás personas podamos lastimarlos. Se necesita que nosotros podamos manejar toda situación con sabiduría para que tengamos un equilibrio entre la honestidad y para que podamos tener esa dosis de amabilidad para poder expresarnos, para poder decir las cosas, incluso si son cosas muy delicadas. Necesitamos sabiduría para saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Necesitamos nosotros también tener este tipo de sabiduría para saber en quién confiar y de qué manera confiar. No estamos hablando que como tenemos estas características, nosotros no somos prudentes y no somos sabios. No estamos hablando que debemos confiar en todas las personas, sino básicamente lo que estamos hablando en esta oportunidad es que cada uno de nosotros que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, que hemos sido transformados por Jesús, nosotros debemos crecer en el afecto fraternal. Esto significa crecer en nuestra capacidad para confiar en los demás y sobre todas las cosas, también crecer en buscar que otros confíen en nosotros, porque esto es tremendamente clave. Somos personas confiables para con los demás eh, han escuchado un buen trato, han visto, han percibido un interés genuino de parte de nosotros, porque estas son las preguntas que nosotros debemos hacernos al ser expuestos a los principios de la palabra de Dios. Probablemente no podemos confiar en todo el mundo, pero todas las personas deberían poder confiar en nosotros. Nuestra esposa, nuestros hijos deberían poder confiar en nosotros. Nuestros vecinos deberían poder confiar, deberían ver en nosotros alguna persona confiable. Estamos hablando que en un vínculo de el trabajo, nuestros compañeros de labores deberían ver en nosotros una persona confiable en distintas áreas de nuestro trabajo. Deberían poder confiar en nosotros. Incluso las personas que no nos conocen deberían poder confiar en nosotros. Imagine lo que usted puede llegar a hacer si usted aplica estos principios a su vida. Si usted vive de acuerdo al nombre que ha recibido, si usted vive de acuerdo al nombre de Cristo, si usted forja la confianza en la relación con otras personas, siendo usted una persona honesta y veraz, pero tratando a los demás con amabilidad. Imagine todo lo que usted puede llegar a hacer, el impacto que usted puede llegar a causar si usted trabaja en hablar la verdad, pero siendo una persona verdadera. Seguramente usted podría impactar la vida de muchísimas personas. Esto no lo dudamos. Y este es el reto que la palabra del Señor nos está dejando en esta mañana. Debemos nosotros no solamente decir que somos la universidad evangélica, sino que nuestras relaciones deben ser basadas en el evangelio que hemos recibido. Cualquier persona que pueda venir a esta universidad debería encontrar aquí aliento, ánimo, debería ser ya sea estudiante, padre de familia o un proveedor, un visitante, debería encontrar un oasis de hermandad, no falso, sino verdadero, porque es algo que nosotros estamos construyendo diariamente. No sé si usted ha conocido
en algún momento alguna persona muy famosa o muy admirada. Probablemente usted incluso ha tenido la oportunidad de sacarse una fotografía con esa persona muy famosa. Quisiera preguntarle cómo usted trató a esa persona famosa. Quizás la respuesta más natural es que usted trató a esa persona con muchísimo respeto y admiración. Si es que pudo expresar una palabra cuando pudo ver a esta persona. Quizás consideró que esa persona era tan importante que estaba viendo que todas sus necesidades estuvieran satisfechas, si quería agua, si tuvo la oportunidad de interactuar un poco con esta persona muy admirada. Esa debería ser la respuesta natural que nosotros deberíamos tener cuando estamos en la presencia de alguien en nuestra casa, en nuestra universidad, porque la palabra del Señor nos invita a tener a los demás en alta estima, a tratarnos con un amor fraternal. Quizás debemos cambiar un poco el concepto y preguntarnos cuál es la razón por la que tratamos muy bien a una persona que es muy conocida y muy famosa, pero que no ha interactuado antes con usted, que no conoce su nombre. Y quizás deberíamos cambiar ese concepto porque nosotros deberíamos, al encontrarnos en los pasillos de esta universidad, al llegar a casa, al interactuar con nuestros vecinos, con personas que saben quiénes somos, que conocen nuestro nombre, que nos ven diariamente, deberíamos nosotros tratarlos de la mejor manera posible. Estos son los principios que la palabra de Dios nos enseña. Nuestros estudiantes no son invitados a los demás, a pensar en los demás, en su servicio social, solamente por un compromiso. Nosotros queremos hacer un impacto en la vida de nuestros estudiantes para que piensen en el beneficio de los demás a toda hora. Ya han adquirido destrezas, ya muchos de ellos con el paso de estos 43 años han sido posicionados en puestos estratégicos, en áreas gubernamentales o empresariales y pueden llegar a afectar positivamente la vida de muchas personas. Estas cosas debemos nosotros verlas en perspectiva porque tenemos de parte de Dios la misión de forjar a otros. Tenemos, gracias a Dios, 7,000 estudiantes. Tenemos una comunidad de empleados también bastante grande y todos debemos tratarnos de la mejor forma posible. Imaginémonos el impacto que podemos llegar a hacer en nuestro país si nosotros comenzamos a aplicar estos principios. Nosotros somos invitados de parte de Dios a hacer el cambio porque nuestra sociedad no lo está practicando. Es algo que adolece y lo necesita y está pidiéndolo a gritos. Personas que lleguen y que marquen la diferencia y que no solo busquen aprovecharse de ellos. Nosotros debemos hacerlo, no solamente con las personas de nuestra preferencia, sino debemos hacerlo cuando tenemos oportunidad, cuando se nos facilite el momento diariamente. Nosotros debemos tratar a los demás de la mejor forma posible por nuestro nombre y por la veracidad de las cosas que nosotros hacemos. Imagínese lo que usted puede llegar a hacer cuando usted practique los principios de la palabra de Dios. En los próximos viernes vamos a tener nosotros la oportunidad de seguir hablando de otras áreas en las cuales nosotros podemos ser forjados por parte de nuestro Señor para crecer y ser de impacto en nuestra sociedad. Este año estamos hablando acerca de uno de nuestros valores, de la excelencia, y hablamos que para poder llegar a ser excelentes necesitamos crecer diariamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué no decidimos tratar de la mejor manera a los demás con cualquier persona que usted se encuentre? Usted trátelo como una persona famosa, tómese fotos con esta persona, trátelo con mucha admiración, tratémonos bien unos con otros y cambiemos la forma en la que probablemente hemos sido educados y en la forma en la que vemos que funciona nuestra sociedad. Podemos llegar a hacer un gran impacto. Imaginémonos lo que Dios puede llegar a hacer a través de nosotros cuando como una institución de educación superior nosotros podemos llegar a formar líderes, a formar profesionales que puedan ser de bendición y de impacto en nuestra sociedad.